Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Rodolfo Barrientos Boza, conocido como Boza. Como escritor he hecho 16 libros, pero entre ellos uno que se llama Nuevos Descubrimientos Bíblicos. Sin embargo, este video quiero basarlo en algo que quiero demostrarles que dice la Biblia con respecto al arrebatamiento. Entonces, el título que le he puesto a este video se llama El arrebatamiento, prueba bíblica, porque ya estamos cumpliendo la plenitud de los gentiles, y también el inicio de la última semana de los 7 años para Israel, profetizado por Daniel. Habían pasado 69 semanas hasta la venida de Cristo y había quedado una pendiente. Todo esto lo he comentado de una otra forma, todo lo que va a pasar con unos nuevos descubrimientos que yo hice. Este es mi libro, Nuevos Descubrimientos Bíblicos. Dios es tan maravilloso que con las mismas palabras escritas durante muchos siglos nos enseña cosas nuevas en estos últimos tiempos, y cambiar una letra, un punto ni una coma. De hecho, quiero comentarles que pueden adquirir mi libro o ver mis videos en YouTube con mi nombre. Pueden meterse a YouTube, Rodolfo Barrientos Boza. Hay 22 videos, inclusive pueden conseguir mi libro en Amazon si gustan comprarlo, porque es muy interesante. Habla del día de la ira, del término del tiempo de la plenitud, pero también una profecía que viene del profeta Zacarías. Y generalmente todo el mundo ha unido los libros de Daniel en el Apocalipsis, pero yo me di cuenta que había que engranar todos los profetas. También lo he dicho por Jesucristo en las profecías de Mateo y Lucas 24 y 21 respectivamente, y también por los apóstoles. Entonces hay un video resumen que pueden ver más o menos todo lo que va a suceder, pero sin embargo pueden adquirir mi libro y está en Amazon. Busca por nombre Rodolfo Barrientos Boza. Y en YouTube, pueden buscar mis videos a nombre también de Rodolfo Barrientos Boza o polibos@gmail.com, y van a encontrar el video resumen y 22 videos más, como les acabo de comentar. Bueno, vamos a comenzar con la demostración del arrebatamiento de la iglesia, porque ¿qué dice el Nuevo y el Viejo Testamento sobre el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a comenzar con Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado mi palabra, mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran la tierra. O sea, entre paréntesis pongo que la iglesia de Filadelfia, que guarda los 10 mandamientos de Dios y la fe de Cristo, se está refiriendo a las 7 iglesias que vienen en el Apocalipsis. La que va a salvar a la iglesia Filadelfia, un 14% viene siendo de todas las iglesias, pero no las más grandes, más bien ese porcentaje baja porque son las más pequeñas. Pero sigamos leyendo, porque dice Mateo 5:17: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. En Mateo 5:18: porque de cierto os digo que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo esto se haya cumplido. O sea, Dios nos promete guardarnos de la hora que va a venir al mundo, o sea, la gran tribulación. Bueno, primero quiero presentar dos cosas que están en la Biblia muy claras y que la gente a veces confunde una con la otra. La primera es que
el arrebatamiento de los cristianos que se va a dar antes de abrir los sellos. Repito, el arrebatamiento de aquellos cristianos que cumplen los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, la fe de Cristo, o sea, tiene la gracia de Cristo, antes de abrir los sellos y las 7 trompetas, los 7 sellos del Apocalipsis y las 7 trompetas, o sea, antes de la ira y antes de la gran tribulación, sinónimo. El 5.8 dice, y cuando hubo tomado el libro, se postraron delante del Cordero todos los que tenían las arpas, copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí están los santos, ¿verdad? 5.9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aquí están los santos, los que murieron desde la venida de Cristo, desde la resurrección de Cristo, los apóstoles, los que murieron en la Santa Inquisición hasta el año 2017, hasta el mes de mayo del 2017. Quiere decir que esto es antes del día de la gran ira. ¿Por qué? Porque el día de la gran ira va a empezar justamente al inicio de la semana 70 del profeta Daniel. Ahora vamos a ver el otro arrebatamiento. En Apocalipsis, bueno, esto se llama el arrebatamiento de la gran tribulación. Esto puede hacer dos formas, una constantemente, un arrebatamiento constante durante la gran tribulación para todos aquellos cristianos que se quedaron y que por A o por B estaban fallando en uno de los mandamientos, por ejemplo en adorar santos, por ejemplo las iglesias católicas y similares que ponen estatuas, que cambiaron el día domingo por o sea que pusieron el día domingo como el día del Señor y es el día sábado. Eso lo hablo muy claro en mi libro Nuevos Descubrimientos Bíblicos. Ahí inclusive les demuestro que Jesucristo no resucitó un domingo sino un sábado y que ese mandamiento está vigente. Entonces todos los que por una u otra razón están pasando la gran tribulación y la guerra, la hambruna, toda la desesperación que está pasando en el día de la ira, que en mi libro descubro que es en un día también, por eso quiero ahora más adelante les voy a hablar más de mi libro, pero aquí es cuando precisamente es un arrebatamiento de la gran tribulación, ya sea cuando están muriendo constantemente o cuando resucita Jesucristo, a los dos testigos seguro se lleva a la otra parte. Eso puede ser otra alternativa, que a mitad del periodo se lleva a los otros que se arrepintieron, no se pusieron la marca o la señal de la bestia o el microchip para comprar y vender y que están pasando la gran tribulación. ¿Por qué lo digo yo? Dice el 7.9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, el cual nadie podía contar, o sea, millones, ¿verdad? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del Señor del trono en presencia de Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. El 7.13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 7.14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado las ropas que han emblanquecido la sangre del Cordero. Entonces vimos en la primera parte que era los que salieron antes del día de la ira o de la gran tribulación, antes de abrir los sellos. Ya después de abrir los sellos y las 7 trompetas ya están
estamos hablando de la gran tribulación hasta la venida de Cristo después de 7 años. Entonces aquí pueden estar los decapitados que va a matar el anticristo, como las enfermedades, como las guerras, como la hambruna, la sequía. En síntesis, ve que es un arrebatamiento antes para los que merecieron el galardón, que son muy poquitos. Si estamos hablando que de 7 iglesias, una, la de Filadelfia, que es el Apocalipsis, quiere decir que es un 14%, pero eso disminuye porque si hablamos que la iglesia católica, que ahora santos y estatuas y santos vivos inclusive, o santos ya fallecidos, que es una abominación para Dios, es uno de los pecados de uno de los mandamientos, y muchas iglesias, por ejemplo las de la prosperidad, o las que están decretando, o iglesias que están haciendo lucro, o pastores, tal vez no tanto la iglesia, sino los pastores de esas iglesias que están haciendo lucro con la palabra de Dios y están engañando a mucha gente. Puede ser que el día después de la ira, y que muchos ya han sido raptados antes de la ira, en la gran tribulación, van a arrepentirse, van a pedirle perdón a Dios, no se van a poner la marca de la bestia, y entonces entran como los cristianos perseguidos, creo que es después del Apocalipsis, o sea, después de Apocalipsis 11 en adelante, ya desde el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, es esa gran tribulación con las copas de la ira, el anticristo, el falso profeta. Dios nos libre de eso. Dice, inclusive creo que eran Isaías o unos profetas anteriores que le puse yo en mi libro, que quizás nos guarde. O sea, eso es porque bueno, Jesucristo dice que encontraré fe yo cuando venga a la tierra. O sea, inclusive Jesucristo lo pone como que nosotros estamos fallando montones, y cierto, con esta tecnología, con la gente que se roba una fotocopia, un lapicero. Hay pecados que, por ejemplo, el mayor pecado, que es el de la fornicación, gente que está casada y está con otras parejas. O sea, hay bueno, el aborto, son millones de niños asesinados al año. Entonces, vea lo duro que está salvarse, o la ofensa a Dios de parte de muchas naciones, inclusive musulmanas o comunistas que se dicen ateas y prohíben la Biblia y persiguen o matan a cristianos o a personas, aunque no sean cristianas. En fin, esto es muy importante. Disculpe que me quedara aquí un poco, pero entonces va a haber 2 arrebatamientos, uno antes de la gran tribulación y este otro que es durante o a mitad de la gran tribulación, o todos los que salen de la gran tribulación pueden ser salvos. También van a ser arrebatados al cielo, que son los que van a venir al final de los 7 años, todos los santos con Jesucristo, a reinar aquí en Israel por 1000 años, con los judíos que queden vivos y con la gente que quede viva, porque habrá gente que va a quedar viva aunque se va hacia la tierra. Vamos a ver el mismo Dios, el mismo Jesucristo, nuestro Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Aquí vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, en Lucas 17:20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió Jesucristo y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, por eso casi todo el mundo está con que no, que falta mucho, que no, o sea, nadie espera, aunque veamos este video y todos los que yo he pasado últimamente, y diciéndole cuando se cumple la semana 70 y todo lo que he descubierto, no lo están creyendo. A veces yo mismo espero que a lo mejor esté equivocado yo, que no quiero. O sea, es tan duro esto que lo que viene el mundo que no lo estamos viendo así, ¿verdad? Y en el Apocalipsis vimos que el reino de Dios va a pasar a manos cuando pasan los 6 sellos, las 7 trompetas. O sea, en el momento de la ira de Dios, ya comienza Dios a agarrar el reino, que va a ser el rapto de la iglesia. Ahí es donde comienza el reino de Dios. Bueno,
Dice, no vendrá con advertencia, por eso, porque la gente no, sí están advertidos, porque la misma Biblia lo está diciendo, pero la gente no la quiere entender, ni leer, ni menos le interesa. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Recuerde que en Apocalipsis 15 en Apocalipsis 11, perdón, comienza la construcción del templo de Israel, pero antes han pasado los 6 sellos y las 7 copas, o las 6 copas, y la última copa viene aquí en el 11:15, la séptima, perdón, las 6 sellos y las 7 trompetas, la última trompeta viene aquí en el Apocalipsis en el 11:15, que es cuando los reinos de este mundo pasan a ser a manos de nuestro Señor. Dice así, 17:24 en Lucas, porque como el relámpago que ha de fulgurar resplandeciente desde un extremo del cielo hasta el otro, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Lo está diciendo Jesucristo. 17:26, como fue en los días de Noé. Los corto un poquito para que ustedes lo lean ahí en la Biblia. 17:28, así mismo como sucedió en los días de Lot, también dice Jesucristo. 17:29, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Esa misma plaga es la que va a destruir a todos los países musulmanes primero, todos los países alrededor de Israel que van a atacar a Israel, y al final de cuentas, cuando llegue el anticristo, también con todos los pueblos que van a atacar todas las naciones del mundo, la otra guerra que va a ser el anticristo con todas las naciones del mundo a Jesucristo lo vuelve a destruir con esta misma plaga, con fuego y azufre, y los destruyó a todos. 17:30, y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 17:34, os digo que aquella noche estarán 2 mujeres en el campo, y una será tomada y la otra dejada. 2 mujeres estarán muriendo juntas, una será tomada y otra dejada. Esto es el arrebatamiento antes de la gran tribulación, antes del día de la ira, porque no el de después ya lo vimos que va a pasar constantemente como va muriendo, y al final de los 7 años no, porque más bien Jesucristo viene con los santos que había arrebatado y los trae y los pone a reinar. Entonces, ¿para qué va a agarrar uno y el otro lo va a dejar? Si al final en los 7 años él va a venir con todos los santos, con los que murieron, con los que él arrebató, para reinar los 1000 años con el pueblo de Israel que va a quedar vivo. Pero aquí también Jesucristo lo está diciendo. Hay gente que no quiere entenderlo, ni le interesa entenderlo, más bien dicen, no es así. Aunque lo lean, dicen que no. Tienen oídos, pero no oyen, lo que tienen son orejas. Bueno, en mis nuevos descubrimientos bíblicos viene paso a paso cómo van a suceder se van a dar los sucesos, porque todo el mundo lo que hacía que contaba el Apocalipsis de Daniel, y por eso había mucha discrepancia entre muchas iglesias y se peleaban unos a otros, y los otros les decían que los otros eran mentirosos, y como mentirosos eran hijos del diablo. Entonces habían un montón de interpretaciones, que el arrebatamiento fue, por ejemplo, los adventistas que decían que fue tal fecha, que fue tal otra, otros dicen que no hay arrebatamiento. Todo esto se da porque no hicieron lo que yo descubrí en mi libro Nuevos Descubrimientos Bíblicos, que era unir todos los profetas con las profecías también de Jesucristo y con las de los apóstoles. Eso es lo que había que entrelazar con las señales que mismo Jesucristo dejó. Todos los profetas lo tienen, entonces yo me di cuenta realmente cómo van a suceder las cosas. Búsquenlo en mi libro, porque no puso más palabras Dios, con las mismas palabras escritas durante siglos. Esos famosos profetas que salen hoy día, que nos enseñan cómo van a ser Moisés, cómo van a ser Isaías, si todos los profetas que Dios ha avalado en el mundo han sido del pueblo de Israel, y nadie más. El único creo que fue uno que Balán, creo que no era israelita, pero todos han sido del pueblo de Israel. Los otros son mentiras de iglesias para decirle que usted puede profetizar, que tiene dones bíblicos. Claro, porque Pablo habla mucho de eso, pero hablaba para la época
hasta el Apocalipsis, que se cerraron las profecías. Se va a volver a profetizar con los dos testigos, con Elías y posiblemente no sé, y con los 144,000 israelitas de cada tribu, 12,000 que se van a ser marcados. Sigamos con Lucas, dice 21:35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan al faz de la tierra, o sea, un abrir y un cerrar de ojos. Así va a ser el arrebatamiento, primero los muertos, después los vivos. Velad, o sea, los que están vivos, porque todo el tiempo orando y se habéis tenido por dignos de escapar de estas cosas que vendrán, y estar de pie delante del Hijo del Hombre, porque lo que viene va a ser horrible, espantoso. La gran tribulación va a ser el día de la ira inicial, que es un día literal, va a ser terrible. El 20:35 dice Lucas: mas los que fueren dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. 20:37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama el Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, es una profecía de Jesucristo. Va a haber el día que resucitan antes de la ira, y después lo que estemos vivos, si Él tiene a bien y quizás y nos perdona nuestros pecados y nos puede llevar, seguro con el Espíritu Santo nos arrebata al cielo. Bien, bendito sea, porque eso va a ser desastroso, y ojalá que lo haga con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con todos. Hay gente que dice: ¿por qué unos sacerdotes jesuitas inventaron la teología del arrebatamiento? No, nadie lo inventó, está en la Biblia. Si ellos lo vieron y lo descubrieron, como está aquí, perfecto. No se puede desechar lo que está en la palabra de Dios, porque o que fueran jesuitas o no jesuitas, o que fueran musulmanes o no musulmanes, que hayan descubierto lo que dice la Biblia, pues ahí está. Eso no tiene ninguna... Fue Dios el que lo anunció. Y ustedes lo pueden leer en estos artículos, pasajes. Vamos a ver, Mateo también dice lo mismo, 24:30. Dios es tan misericordioso que nos lo dice hasta 2, 3, 5, 10, 20, 30 veces, las que sean necesarias para que ustedes entiendan. 24:30 dice en Mateo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Las nubes. Y enviará, 24:31, a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué los va a juntar? Para rescatarlos, para salvarlos. 24:40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, será tomado, y está hablando a los cristianos, o sea, uno va a ser tomado y el otro dejado, porque estaban fallando en la palabra de Dios. 24:41, dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a la hora que va a venir nuestro Señor. O sea, hay cristianos, dicen: yo soy cristiano, yo decreto, yo siembro la semilla para que yo me repare casas y viviendas. No, eso es mentira. Es una mentira que Satanás ha metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque el que decreta es Dios, y Dios no usa su palabra para la ambición humana. Dios le ayuda a todo el mundo, sana enfermos, crió el mundo, eso es innegable, pero y que también da prosperidad, eso es innegable a quien Él quiera, pero no por eso, por estar pensando en la prosperidad, yo voy a ser cristiano. No. Ojalá, aunque yo sea limpiando el cielo, o como barrendero, o como sea, aunque sea pobre, aunque sea lo que me pasa, lo que me esté pasando, somos dignos de alcanzar
la misericordia de Dios si nos puede llegar a salvar, no por esas iglesias que dicen, yo decreto, den $1000, den $500, no, eso es comprar indulgencias, como decía la Iglesia Católica en los años de la Inquisición. Pues mira, velad pues, porque no sabéis a qué hora venir de nuestro Señor. Hay que escapar de la ira, no todos los cristianos, o sea, esto no se está diciendo a los impíos, ni a los musulmanes, ni a los budistas, ni a los Krishna, ni a los miles de dioses que hay en el mundo. Se le está diciendo a cristianos, las 10 vírgenes, 5 que están dormidas y 5 despiertas, pero son muy poquita gente. Ojalá que logremos salvarnos antes de la tribulación, y si estamos en la gran tribulación, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ahí se van a ver millones. pero imagínense con el costo que va a ser. Nuevos descubrimientos bíblicos, ahí vengo yo detallando paso a paso muchas cosas, increíbles cosas que he descubierto, que en miles de años no se había descubierto. Ojalá que metas en Amazon y por mi nombre, Rodolfo Barrientos Boza, buscan el libro y lo leen, pero ya en muy poco tiempo, la verdad que ya estamos en los últimos tiempos. Ahora, el 12 de mayo, mañana, en Israel, ¿verdad? Que fue la fecha de Israel, se cumplen los 70 años del pueblo de Israel, desde 1948. Usted multiplica 12 años por 360 días y lo suma al 14 de mayo de 1948, que fue el día que se declaró Estado de Israel, le va a dar el 12 de mayo del 2017. Se cumplen los 70 años y es de muy alta posibilidad que venga desde el rapto, el día de la ira, en cualquier momento después de eso, porque el día de la hora nadie lo sabe, pero ya a partir de los 70 años es de muy alta probabilidad. Y es cierto, ¿verdad? Como un lazo, no es que lo vamos a ver los días antes o horas antes, o sea, casi que todo va a suceder en un solo día. Por eso les digo, busquen mi libro si pueden todavía leerlo. En Corintios, bueno, ¿qué dicen Pablo también en Corintios? Vamos a comenzar. 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, oiga, en menos de un segundo, en una décima, a la final trompeta. O sea, se han tocado las 7 trompetas, o sea, pasaron los 6 sellos y las 7 trompetas, porque se tocará la trompeta y dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es una promesa de Dios, de Jesucristo. Se lo reveló a Pablo. Y en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, está hablando de los cristianos, ¿verdad? Por él seremos salvos de la ira. O sea, no entiendo qué pueden ustedes entender si no está más claro que esto. Salvos de la ira, salvos de la gran tribulación. Pero los que estamos justificados por su sangre, no por los intereses económicos de las iglesias, o por haber falsificado los 10 mandamientos, o haber ofendido a Dios. ¿Por qué es el pecado? Porque si usted acepta a Cristo, ya no debe pecar más. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Y Jesucristo dijo que no pasará ni un punto ni una coma y que él vino a cumplir la ley. Pero lo hizo como debía cumplirse, los 10 mandamientos como debe ser. O sea, fornicar ya no era solo hacerlo físicamente, era con solo decir a la mujer de tu prójimo, de tu hermano. Eso es un pecado que hay que pedirle perdón a Dios y arrepentirse. Por ejemplo, el sábado, que no era que había que dar 5 pasos, que no podía salir de la casa, no, Jesucristo lo dejó claro, o sea, era hacer el bien, ir a predicar, bendecir el sábado. Tal vez no lo podamos hacer completamente, pero Dios es misericordioso, hay que respetar el sábado, el día que resucitó, que comienza un viernes, generalmente como entre 5:30 y a 6 de la tarde, a 6 de la mañana, a las 6 de la tarde del día sábado del calendario gregoriano, pero recuerda que hay que ver el calendario bíblico que viene en la Biblia. Dios no va a seguir un calendario ni gregoriano, porque lo que un hombre, Julio César, y después Dionisio calculó ahí unos años para ver cuánto fue antes de Cristo, después de Cristo, y Gregorio, uno llamado Papa Gregorio,
dijo que le quitó 16 días o 15 días al calendario para ajustarlo y pues eso se llama calendario gregoriano, pero es calendario creado por el hombre, igual que el día domingo el que lo inventó fue Constantino, un hombre romano, peleador, asesino, guerrero. ¿Cómo va Dios a seguir un calendario gregoriano y cómo en la Biblia no está que se debe cambiar el día porque Jesucristo resucitó domingo? Eso es una mentira. Dice que lo vieron el domingo en la mañana, pero Jesucristo dejó una operación matemática en Mateo, creo que fue 16:39, donde dice 3 días habrán, 3 noches y 3 días, o sea, 72 horas literales. Y si si él murió a las 3 de la tarde, la mujer lo vio el domingo a la mañana, quiere decir que él había resultado el sábado a las 3 de la tarde y murió el miércoles a las 3 de la tarde. Había que irse atrás de esa operación matemática. Pero aquí en Romanos dice, seremos salvos de la ira. Ve, esta es la iglesia antes de la gran tribulación. Primera Tesalonicenses, esto es lo mejor, porque ya Pablo lo explica mucho más lindo. En 1:10 dice, y esperar de los cielos, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En 3:13 dice, para que sean afirmados nuestros corazones, irresistibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, los que Él arrebató. Ya aquí vienen los antes de la ira y los que están en la gran tribulación, que van a ser santos, se van a arrepentir y Dios los rescata. Entonces todos esos van a venir con Jesucristo. En 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 4:17, luego nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires. Así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que esto es justo antes de la ira, de la gran tribulación. Ahí lo pueden leer. No hay excusa. Perdónenme que insista tanto, pero estos son los mejores. No, pero es que todos explican. Vamos a verlo inclusive hasta en el Viejo Testamento. Primera Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, las 5 vírgenes. 5:3. Cuando digan paz y seguridad, como todo el mundo lo está diciendo, entonces vendrá a ellos destrucción repentina, o sea, en un día, en menos de un día, en 12 horas, porque comienza el atardecer y en la noche ya Dios destruyó a todos los países alrededor de Israel, los musulmanes. Ese es el inicio de la ira, pero viene la gran tribulación con toda el anticristo, el falso profeta, la guerra del anticristo con otros pueblos, con los chinos y con un montón. Y después la guerra final del anticristo atacando a Jesucristo. Con solo lo agarra y lo tira a un lago de fuego, así de fácil. Repito, en Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida del Señor, nuestro Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo perdición. Bueno, y la apostasía ya que sí que está en el mundo, eso es la Iglesia Universal que se va a reunir, o lo que llaman el ecumenismo. Eso se va a dar en un día, y el hombre pecado posiblemente ya lo conocemos, ya se ha manifestado porque estamos en la época, y tal vez no se ha manifestado como el hombre pecado, pero ya está, ya seguro se está manifestando y no sabemos quién es. Puede ser que el mismo día, en la mañana, veamos al anticristo, se manifiesta, se hace un llamado a que se establece una iglesia universal, que son todas las iglesias cristianas, musulmanas, evangélicas, hindúes, toda esa mezcolanza,
que está organizando la Iglesia Católica. Y en fin, posiblemente ahí va a estar el anticristo, ya puede ser de la Iglesia Católica o esa iglesia ecuménica que le están llamando, o puede ser un político que lo avale la Iglesia Católica, no sabemos, eso no me importa, ni deseo conocerlo. Es el hijo de perdición, pero posiblemente lo veamos en la mañana y en la tarde, una vez que comience, todos los países musulmanes van a arrollar Israel y van a atacar a Israel como tal, a Estados Unidos, Inglaterra, seguro parte de Francia, en fin, ese mismo día Dios agarra a la gente, los cristianos de la iglesia de Filadelfia, o que cumplan los requisitos de la iglesia de Filadelfia, los rapta, los arrebata, e inicia el día de la ira. Casi, o sea, recuerden, busquen mi nuevo libro, Nuevos Descubrimientos Bíblicos, ahí casi que está muy claro, versículo a versículo, más de 22 videos hice y uno resumen para que ustedes tengan la posibilidad de conocer los que no conocen y entender los que no entienden y ayudarle a su familia. No hay cosa más triste que ver a un padre sufriendo muriendo o un hermano. Yo ya viví eso, es duro, y si lo ve uno muriéndose es horrible, y si lo ve sufriendo una enfermedad es peor, y si lo ve padeciendo hambre, y uno también padeciendo hambre, aguantemos un día sin comer nada o sin tomar agua, o sea, el mundo se va a recontaminar, o va a haber explosiones nucleares y va a haber meteoritos y toda la ira de Dios que va a atacar a los pueblos que quieren destruir Israel. Por eso mejor que nos salve antes, y a Israel también lo va a salvar de otra manera diferente, pero también los israelitas deben saber y aceptar a Cristo para que Cristo los salve. No va a ser por el templo que van a construir, sino por creer en Jesucristo. El periodo de la gracia va a continuar para ellos. Aquí viene en el libro, el Antiguo Testamento. Oiga lo que dice Isaías. Hay gente que solo decía que tesalonicenses, y no, lo dice Jesucristo, tesalonicenses, romanos, corintios, todo el mundo. Isaías 25:9. Y se irá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos de su salvación. Imagínense, Dios. Bueno, si la tierra es un paraíso, a pesar de todo lo que hemos hecho en esta tierra, el cielo es maravilloso. 26:19. Los muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Es una promesa. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es el cual rocío neutraliza, y la tierra dará sus muertos. Esta es la resurrección, el arrebatamiento de los muertos primero. 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito mientras pasa el momento, en tanto pasa la indignación. O sea, esto es antes de la ira. Dios nos arrebata, y Israel también los va a proteger, a todos los israelitas. Van a aparecer las otras 10 tribus perdidas, que en este momento nadie sabe quién es, pues se van a dar cuenta con un silbido de Dios, se van a dar cuenta en un solo día, en el mismo día, que son israelitas, y se van a expresar a Israel. Y se une con la tribu de Judá y de Benjamín, que son las que están actualmente en Israel, y también que había una parte de los levitas. 26:21. Porque aquí Jehová sale de su lugar a castigar al morador de la tierra. Aquí muestra el arrebatamiento, es justo cuando Gog ataca a Israel, minutos antes de que antes de que Dios destruya. Y esto es entre la noche y la mañana, dura menos de un día, por eso se llama el día de la ira. Gog de Magog, que viene con Irán, Persia, Siria, Turquía, Jordania, Egipto, Etiopía, Líbano, Siria,
Irak, o sea, todos los países musulmanes alrededor de Israel. Entonces, antes, en un día, dice aquí 57.1, delante de la aflicción es quitado el justo. Vuelve a repetirlo, es que no lo dice una vez, lo dice un montón de veces. Daniel también lo dice, 12.1 de Daniel. Daniel es el que más bien dice casi cronológicamente, perdón, casi no, dice cronológicamente, poniendo fechas, todo lo que va a pasar en la historia de que él estuvo. Las 70 semanas fue revelado ya cuando Daniel había salido de Babilonia, en el reinado de Darío el Viejo, cuando tenía 62 años, les reveló Dios la profecía de las 70 semanas. Ya estaban a punto de concluir las 70 semanas, todavía no. Las 70 años que iba a estar Israel metido en el exilio, que nos habían sido destruido el templo, el primer templo, nos habían mandado esclavizados al pueblo de Babilonia. Y después pasó cuando los persas conquistaron, ¿cómo se llama? Babilonia, pues se llevaron al pueblo de Israel. Y Ciro, que también lo había profetizado Isaías con nombre Ciro, era que iba años antes, había profetizado a Ciro. Isaías, si ustedes no lo crean, lo pueden leer en la profecía de Isaías, y da la orden para que Israel regrese a su tierra. Después Artajerjes y después Darío III, o sea, Ciro, Artajerjes y Darío dan la orden para que regrese. Inclusive Darío da plata, dinero, y exhorta a todo el mundo que dé dinero para construir el segundo templo. Entonces dice Daniel 12.1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es lo mismo, es la gran tribulación. Oiga, tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Este es el arrebatamiento de los cristianos. Y de los judíos que van desde la muerte de Jesús hasta la fecha que vivieron y fueron limpiados con la sangre de Cristo. Porque recuerde que la palabra de Dios fue profetizada primeramente a los judíos. Es más, la gracia comenzó con los judíos también, porque primero fueron los apóstoles que el Espíritu Santo en el día de Pentecostés nos bautizó, y después fueron todos los judíos, que los apóstoles iban de sinagoga en sinagoga, y después fueron los gentiles. Pero también al final de los tiempos también los judíos podrán ser salvos y aceptan a Jesucristo. Y 12.2 dice, y muchos de los que vuelven en el polvo serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Es lo mismo, es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia profetizado por Daniel. Zacarías 14.1 dice, he aquí el día de Jehová viene. Así le llaman, el día de Jehová. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. 14.2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Porque el tiempo de la ira va a ser doloroso para el pueblo de Israel, para todo el mundo, pero para Israel también. 14.3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la gran batalla. 14.4. Y se firmarán los pies aquel día del monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle. La mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia la mitad del sur. Este es el momento que Jesucristo viene a la tierra al final de los 7 años de la gran tribulación y de la ira de Dios. Viene a la tierra y destruye a todas las naciones que destruyeron y quisieron destruir a Israel y que están atacándolo a él.
Así de simple lo hace Jesucristo. 14:5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sur. Y huiréis de la mañana que fuiste por causa del terremoto de los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová Dios con él todos los santos. O sea, esta es una prueba que al final de los 7 años llega Jesucristo con todos los santos a Israel en Jerusalén, destruye todos esos pueblos del anticristo, lo manda al anticristo y falso profeta al lago de fuego, a Satanás lo amarra por 1000 años y a todos sus demonios, y comienza a reinar con todos los habitantes que se han quedado, principalmente con el pueblo judío, israelita, perdón, porque ya están las 12 tribus, y restaura la tierra. Quemaron todas las armas, ya no habrán ejércitos, será una tierra fabulosa, y ustedes pueden leerlo en Apocalipsis al final, y en Isaías explica cómo va a ser la tierra, con abundancia de frutos, con agua, con un río que hará Jesucristo. Bueno, en fin, va a ser un paraíso, ya no habrán bestias salvajes, ni animales venenosos, ni mosquitos, será un paraíso, una tierra como cuando Adán estuvo, pero ya manejado por Jesucristo, que va a regir con los 10 mandamientos, como deben de ser. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo Barrientos Boza, espero que les hayan servido, pero ya con esto que les acabo de pasar aquí, queda demostrado el arrebatamiento que va a haber para los cristianos que comienzan a guardar la palabra de Dios, el amor a Cristo, el Evangelio, que comienzan a guardar los 10 mandamientos de Dios, o sea que es también parte de Cristo, porque Él los cumplió, y que abandonen iglesias falsas, donde están siendo engañados, donde están haciéndose ahora santos, donde están hablándoles de la avaricia, que es de plata para que Dios te salve y te prospere. Eso es mentira, eso Dios no pide plata, y que ojalá que puedan rescatarse antes de el día de la ira, para que puedan ser salvos. Si no, después del día de la ira, espero que también les sirva este video para que ustedes se arrepientan, no se dejen marcar por el anticristo, corrijan los errores y se aparten de las cosas malas que estaban haciendo, y puedan ser realmente salvos aún en la gran tribulación. Dios tendrá misericordia por todos aún así. Muchísimas gracias. Rodolfo Barrientos Boza, San José, Costa Rica, 10 de mayo del 2017. Hasta luego. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Rodolfo Barrientos Boza, conocido como Boza. Como escritor he hecho 16 libros, pero entre ellos uno que se llama Nuevos Descubrimientos Bíblicos. Sin embargo, este video quiero basarlo en algo que quiero demostrarles que dice la Biblia con respecto a la